Acá pareciera que solamente respondió Victoria. ¿Cómo están? Ahora sí, ahora sí. Se escucha bajito de pronto porque hay mucha gente pues, que está aprovechando el fin de semana largo, pero como hablaba con Jani temprano, están los que tienen que estar. Porque necesitan la palabra, necesitan la enseñanza, así como yo la necesité cuando la íbamos preparando. Y yo sé que los que no están aquí les hubiera gustado estar también, para eso están las redes sociales. Y vamos a retomar la enseñanza donde nos habíamos quedado antes de las fiestas. ¿Cuántos se acuerdan dónde nos habíamos quedado? Sí, correcto. Nosotros realmente estábamos haciendo la secuencia de Éxodo y tocaba empezar con Éxodo 8, que era precisamente el tema de las plagas. Y bueno, hicimos una pequeña pausa para explicar un poquito el tema de las plagas, un poquito más de lo que nos enseñan normalmente, en el sentido de cómo Dios no solamente mandó las plagas para castigar a los egipcios, sino que además de eso había un propósito específico de humillar a los dioses en los que ellos creían y demostrar su poder absoluto sobre todo lo que existe en la naturaleza. ¿Cuántos creemos eso? ¿Te gustó esa enseñanza? A mí en lo particular me gustó muchísimo. No solamente por el privilegio de poder estar aquí y compartirla, sino cuando el Señor me la fue dando. O sea, yo me iba sorprendiendo porque, como me dijo mi papá también cuando la vio, no nos enseñan normalmente por qué cada plaga. O sea, tú te imaginabas, pues, bueno, llegó la parte del mar en sangre, luego vienen las moscas, y uno piensa que es una secuencia natural de eventos, ¿verdad? Después de la mosca, la rana, y una cosa tras otra, hasta que llegaron a las muertes de los primogénitos. Entonces, después de que terminamos esa enseñanza, coincidimos en tiempo y espacio en lo que fueron la celebración de la fiesta de la Pascua, luego Pesaj, ¿verdad? Los 7 días que estuvimos con los panes sin levadura, y después de eso vino el conteo de Nomer, que estuvimos haciendo las enseñanzas aquí. Entonces, para ahorrar un poco de tiempo, vamos a coger desde donde quedamos, para ponernos un poco al día, desde donde quedamos en el momento en que Israel estaba a punto de salir de Egipto, ¿sí? Después de la última plaga. Entonces, hoy tocaría Éxodo 13, que lo hemos titulado La ley del primogénito y la salida de Egipto. Pero para tomar contexto, vamos a arrancar de Éxodo 12, del 37 al 42, Marquitos, por favor. Éxodo 12, del 37 al 42. Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió el viaje hasta Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplieron los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él. Y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. Ok, gracias, pastor. Aquí... Estoy en el 42. Sí, perfecto, está ahí. Como les comentaba, estamos retomando justo en el momento en que va a suceder la salida. Y vamos a ver varias cosas en este conjunto de versículos. La primero, que Sucot significa carpa o tienda. Era un sitio específico, pero también
era que salían de Egipto a habitar en tiendas. ¿Sí? Segundo punto, se dice que los hombres de a pie eran aproximadamente 600.000 hombres, pero hay que sumarle los niños, las mujeres, los ancianos, todos los egipcios y los de otros pueblos que vivían en Egipto, que viendo el poder de Dios creyeron en él y se sumaron a Israel en su salida. Es lo que mencionaba Pastor la semana pasada. Aproximadamente 2 millones de personas. Aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas, efectivamente. Hay estudios incluso que dicen que, es más, no todos los israelitas llegaron a salir por cuestión de miedo o por falta de fe, y que era un aproximado de como un 5%. Entonces, por eso se entiende, si 2 millones de personas, o digamos 600.000, sin contar egipcios, digamos que sea 1,5 millones, era el 5%, calcula el volumen de personas que había en Egipto. Por eso los egipcios estaban asustados. Decían que era, por eso los empezaron a esclavizar, porque nos van a hacer más que nosotros y nos van a complicar la cosa después. Siguiente punto que podemos ver solamente en estos versículos. Dice, si bien dice que salieron rápido porque los echaron, no salieron de forma desordenada, ¿sí? Sino de una formación militar, vamos a ver más adelante. Recordemos que Moisés tenía formación militar egipcia, entonces sabía cómo organizar a esta gente. Y esto lo veremos también más adelante conforme vayamos avanzando en la historia. Siguiente punto importante aquí es que dice que vivieron 430 años en Egipto como esclavos, ¿sí? Pero hay estudios también que dice que realmente, según los cálculos, empieza desde que Yahweh le dice a Abraham que su descendencia sufriría 400 años de esclavitud, ya que en Egipto realmente estuvieron aproximadamente solamente 210 años haciendo los cálculos de las edades de la persona. Pero lo importante es notar que cuando se cumplió el tiempo establecido, como se había dicho, Dios cumplió su promesa y salvó al pueblo. O sea, porque ahí dice, el mismo día. O sea, Dios no falló, nunca se adelanta ni está tarde. Cuando la fecha se cumplió, les mandó de la libertad. ¿Sí? Siguiente punto, en el versículo 42, el último que leyó el pastor, nace la Pascua. Por eso es una fiesta de alegría, pero de recordación perpetua. Dios no quiere que sus hijos olviden de quién y cómo los libró. Vamos a ver más adelante que constantemente se está repitiendo que los liberó de la esclavitud de Egipto, con mano fuerte, y lo repite varias veces como lo vamos a ir viendo. Ahora, vamos a pasar un ratito al tiempo actual. Nosotros diríamos, ¿cómo es posible que después de ver todos esos milagros tan grandes y poderosos, cosas que nunca antes se habían visto, de ver el gran poder de Dios, alguien pueda olvidarse de algo así? ¿No lo pensaríamos? Porque es muy fácil ahora, en el 2021, mirar hacia atrás y decir, ¿cómo es posible que duden o que no le crean a un Dios que ha demostrado todo lo que demostró? Todas las plagas, etc. Todo lo que decía que iba a pasar, pasaba. Entonces yo les voy a decir, los invito a mirarlos en el espejo por un segundo y cuando vean su imagen digan, tú, porque todos hacemos exactamente lo mismo. Hoy en día la esclavitud puede ser el alcoholismo, pueden ser las drogas, puede ser el cigarro, puede ser la pornografía, la mentira, el chisme, entre otros. Puede ser incluso enfermedades o deudas. Y Dios nos libra poderosamente de cada una de ellas. Pero cuando viene la siguiente prueba, dudamos una vez más. ¿No les ha pasado? Que cuando viene una situación complicada nos preocupamos y nos olvidamos que ya nos sacó de muchas otras y pensamos que la nueva siempre es muy grande. Nos pasa lo mismo, no nos pasa lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y dudamos. Y dudamos, claro que sí. Dudamos una vez más, o una vez que nos libera de la situación, porque este es el otro caso. Una vez que nos libera de la situación, nos olvidamos de él y volvemos a nuestra vida. Señor, si tú me sacas de esta, nunca más lo vuelvo a hacer. Y a veces no pasan ni meses y estamos otra vez en las mismas, hasta que llega la situación complicada y otra vez recurrimos a él. Dice, Dios no nos liberó como tampoco nosotros para que hagamos lo que nos dé la gana, sino que ahora somos libres para servirles y adorarles. Por eso luego de librarlos se empieza a poner las reglas, empezando con la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan cuál fue la razón por la cual Moisés tenía que decirle al faraón de que los dejara ir? Era para adorarlo, para celebrar al Señor. Entonces, ¿para qué nos está libertando el Señor? ¿Para que salgamos a hacer lo que queramos o para servirle y adorarle? Ahí es lo que tenemos que caer en cuenta. Muchos pensamos, ya me liberó, ya estoy libre, gracias Señor, si te vino me acuerdo, ahora soy libre para hacer lo que me dé la gana, ya no tengo obligación de nada. Claro, pero cualquiera podría decir, que Dios tan idólatra. O sea, solamente nos sacó para que lo festejáramos en el desierto.
Pero no, porque Él sabe que la única forma de que nosotros podemos estar unidos a Él es adorándolo. Exacto. Si no estuviéramos adorándolo todo el tiempo, muy probable que volvamos al mundo, como le pasó al pueblo de Israel durante todo su peregrinaje. Tal cual. Tal cual. Vamos a seguir viendo todo lo que el pastor acaba de decir, va a pasar más adelante. Vamos a leer Éxodo 12, 43 al 13, 2. Está en la pantalla, pastor. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él, y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. Lo que pasa es que algunas personas piensan que no son israelitas. Y ahí está el inconveniente, porque si somos personas que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido incluidos en él. Viene más adelante. Bueno. ¿Sigo? Sí, falta el 13. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla, pero en cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quieren ninguno de sus huesos. Ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones, solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Falta todavía. Sí. Hasta el 13.2. Entonces todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor que les dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Si ven que no sería de forma desordenada. 13.1. ¿Ya? 13.1. Luego el Señor le dijo a Moisés: dedícate a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Ok. Vemos que solo podían participar los del pueblo de Israel y aquellos que se habían integrado por medio de la circuncisión. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no quería que nadie que adore otros dioses participasen o disfrutasen de la fiesta de la Pascua, teniendo en cuenta que había una gran cantidad de personas que salieron con ellos. Entonces el Señor tenía esa fiesta de libertad específicamente para los que estaban en la misma sintonía con Él. Ahí, con ese grupo de personas que salió de Egipto, salieron muchas personas que eran idólatras. Entonces, ¿cómo iban a adorar a otros dioses y celebrar la fiesta de la Pascua? Por eso es que Dios empieza a poner orden. Es decir, solamente los que pertenecían a la comunidad israelita, tal como hoy en día, solo los que aceptamos el sacrificio de Jesús para nuestra salvación, podemos disfrutar de la libertad que Él nos dio de todo lo que nos ataba. Eso es lo que estaba diciendo el pastor hace un momento. Solo así podemos participar y disfrutar de la fiesta. Solamente cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Ahí es cuando tú eres partícipe de toda la libertad que Él dio para nosotros. Formas parte de una comunidad. ¿Sí? De la misma manera, los israelitas eran los que celebraban, los que podían celebrar y disfrutar la Pascua. Nosotros podemos celebrar y disfrutar la Pascua y los beneficios de la libertad a través de Jesús. Es poderoso porque con la circuncisión que se practicaba en esa época, se daba cuenta de que la gente pasaba a ser parte del pueblo de Israel, aún no habiendo nacido en Israel. Y hoy por hoy, pues la única forma que existe de ser parte del pueblo de Israel es aceptando al Mesías como Salvador. Correcto. ¿Estamos claros todos hasta ahí? Dice inmediatamente después de las instrucciones que empiezan a ponerse a partir de ahora, porque Dios no te da la libertad y luego te suelta. Te hace libre y te empieza a dar parámetros para que no vuelvas a estar en problemas más adelante. Dice, después de las instrucciones vemos que Yahweh pide
que se le consagre todo primogénito, tanto de hombres como de animales. Pero eso se va a explicar un poco más detallado a partir del verso 11, en el cual llegaremos más adelante. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Éxodo 13, 3:10. Del 3 al 10, perdón. Entonces Moisés dijo a los israelitas: este es un día para recordar por siempre. Es el día que salieron de Egipto, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Recuerden, no comer nada que contenga levadura. Este preciso día, a comienzo de la primavera, a comienzo de la primavera, en el mes de Abib, ustedes fueron liberados. Una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos y los jebeos y jebuseos, deberán celebrar este suceso cada año en este mes. Él les juró a sus antepasados que les daría esta tierra, una tierra donde fluye leche y miel. Durante 7 días tendrás que preparar sin levadura el pan que comían. Entonces el 7º día celebrarán una fiesta al Señor. En esos 7 días coman pan sin levadura. De hecho, durante ese periodo no debe haber pan con levadura ni ningún rastro de levadura dentro de su territorio. El 7º día darán a sus hijos la siguiente explicación: hoy celebro lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Este festival anual será para ustedes una señal visible, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte el Señor los rescató de Egipto. Por lo tanto, cumplan el decreto de este festival cada año en la fecha señalada. ¿Quiere que siga? No, hasta ahí, hasta el 10. Como pudieron ver, las fiestas que estamos mencionando aquí ya las hemos celebrado nosotros. La Pascua, inmediatamente después viene a empezar, o sea que ya tenemos una idea de qué cosa es y el por qué se hacía y qué significa la levadura, qué era el pecado, etc. Toda esa parte ya la vimos. Algo importante que digamos, no sé si se mencionó o no era relevante en ese momento, era que era en el mes de abril, mes de la primavera. ¿Sí? En los comentarios de algunas Biblias nos dice que esto demuestra el amor que Dios siente por su pueblo, ya que la temperatura en ese entonces, en esa temporada, es agradable, no llueve, ni hace demasiado calor, y la vegetación comienza a florecer simbolizando el renacimiento. O sea que no existe casualidades. Todo era exactamente calculado. ¿Sí? Era en un mes donde no iba a haber demasiado calor, teniendo en cuenta que iban a cruzar por el desierto, no llovía, era el significado del renacimiento porque era la temporada de la primavera, precisamente vida nueva, plantas, animales, etc. Vemos también que en el versículo 6 se establece la ley de la fiesta de Pesaj, porque es la ley de la fiesta, porque es una ordenanza perpetua por 7 días y termina en una fiesta. O sea que no era una carga, no era una ley establecida para fastidiar o para controlar, sino que era una celebración, pero una celebración con un propósito: recordación. Recuerden que Jehová, su Dios, los sacó de Egipto con mano fuerte, y lo vamos a ver constantemente en este capítulo. Y vamos a ver también más adelante en la enseñanza el por qué razón lo repite y lo repite y lo repite. A nosotros no nos gusta que nos repitan muchas veces las cosas. Al menos a mí no me gusta que me repitan las cosas muchas veces. ¿Soy el único o hay varias personas que no les gusta que me repitan? Por lo menos yo conozco a alguien muy cercano y ya me dijiste, ¿por qué me lo dices 4 veces? Y yo también digo lo mismo. Pero aquí el Señor tiene una razón específica. ¿Sí? Vamos a entrar ahora sí, ya después de haber pasado el tema de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta del 7º día, vamos a empezar con lo que viene a ser la ley del primogénito, que es parte del título. Eso está en Éxodo 13, del 11 al 16. Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar
rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro sus hijos le preguntarán, ¿qué significa todo esto? Y ustedes le dirán, con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primeros nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar los primeros hijos varones. Interesante. Vemos que el Señor está en el tema de los primogénitos. En algunas versiones dice todo aquel que abre matriz, el primero, tanto de hombre como de animal. Y hubo algo que a mí me llamó la atención, no sé si a usted, porque en el caso del burro, ese era, digamos, el único que podía ser redimido o rescatado con un reemplazo. No porque era burro. Porque es instrumento de trabajo. No tanto como un instrumento de trabajo, pero vamos a ir viendo. Pero va por ahí. Verso 11. Vemos que empieza recordándole que es un Dios que cumple sus promesas, que incluso nosotros recibimos promesas hechas a nuestros padres y que nuestros hijos y nietos recibirán las promesas que Dios nos haga en nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque le dice, los estoy llevando a la tierra que les prometí a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. O sea, él no se olvidó de las promesas. Y la vinieron a recibir generaciones posteriores. ¿Quién dice que las bendiciones que estamos recibiendo nosotros no es porque nuestra abuela o nuestro bisabuelo o nuestro abuelo oró mucho por nosotros? Amén. O era una persona que servía mucho al Señor. Y el Señor no se olvida de eso y bendice sus generaciones. Suena muy romántico hasta ahí. Pero nosotros también podemos ser responsables de las bendiciones que reciban o dejan de recibir nuestros hijos. Amén. O nuestros nietos, o los bisnietos. Entonces, pilas con lo que hacemos. Que no se corte. ¿Sí? Seguimos. En el verso 12 dice, otras versiones dicen que todo varón que haga matriz, que les estaba comentando, será dedicado o consagrado a Dios. Ahora, ¿qué significa consagrar? Consagrar en hebreo es kadash, similar a kadosh. Es santificar, dedicar, separar, apartar algo o alguien para ser dedicado a un propósito especial. Vimos que la intención de Dios era que ellos consagrasen para el Señor, para sacrificio de los animales, pero en el caso de los seres humanos, ellos tenían que ser redimidos. Ahora, ¿por qué razón tenían? Si el Padre no quería redimirlos, digamos, en el sentido monetario, porque era un equivalente a 5 monedas de plata, ¿sí? En el caso de los animales era como un cordero, para el caso del burro, o era un cordero o un cabrito. En el caso de los seres humanos era cualquier cosa equivalente a 5 monedas de plata, ¿sí? Pero si no lo hacías, era porque el varón, el primogénito, se dedicaba al servicio del Señor. Y normalmente era pues el sacerdote de la casa. ¿Ok? Sigamos. En el verso 13 vemos que dice que es excepción del asno. ¿Por qué el asno o el burro no? ¿Por qué redimirlo o matarlo? Bueno, el burro o asno es el único animal no kosher o impuro que tiene rango de primogénito redimible, que es lo que estábamos leyendo. Dicen que es un recordatorio del Éxodo, ya que como los egipcios lo sacaron tan rápidamente, ellos no tuvieron tiempo de conseguir carros suficientes para cargar todas sus pertenencias. Por lo tanto, tuvo que ser cargado al lomo de burro, que en condiciones normales jamás hubieran sido capaces de soportar esa carga. Eso explica más o menos lo que decía. O sea, no es que solamente sea el instrumento de trabajo, sino que fue un instrumento que Dios usó para hacer un milagro, porque normalmente no cargan esa cantidad de peso, sino que como salieron tan rápido no tuvieron carros. ¿Y dónde lo montaron? Encima de estas bestias. Algunos dicen que se parecía al faraón. Tendrán cara de faraón de pronto. El hecho que lo hicieron constituye otro milagro del Éxodo. Por eso se les dispensa con ese trato especial. O sea que Dios tiene misericordia hasta eso. Tan terco fue por eso que
Por eso salió la mula. Se menciona en algunas versiones que en el caso de los primogénitos de hombre era con un valor simbólico equivalente a 5 monedas de plata. En este caso la dedicación no era para matarlo, sino que se le dedicaba al servicio del Señor, normalmente era el sacerdote de la familia, pues ya mencioné en su momento. No solo los primogénitos le pertenecen al Señor. ¿Por qué quiero hacer esa salvedad? Porque no todos somos primogénitos. O sea, tú eres primogénito, yo soy primogénito, el pastor no sé, tú eres primogénito también, ¿no? Claro. Pero hay muchas personas que no son primogénitos, son el segundo o el tercero. Caso de Paulita, caso de Pati, caso de Hannah. Entonces, ¿qué van a pensar? Ah, no, entonces solamente los primeros son especiales para el Señor. Porque cabe la dudita, nunca falta el enemigo tratando de meter cizaña. Entonces vamos a explicar una cosa aquí. No solo los primogénitos le pertenecen al Señor, todos le pertenecen a Él. Amén. ¿Sí? Todos le pertenecemos a Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos los demás hijos que tuvieron o que tengamos no le pertenecían, claro que le pertenecen, sino que al consagrar al primero, a quien abre matriz, se santificaba al resto. Eso es lo que te hacía especial. A través de ti y en tu consagración, el resto, todo lo que venía después, ya estaba redimido, estaba consagrado. Y es un reflejo de Cristo. Por eso Jesús es el Cordero que los redimió a todos. Amén. ¿Sí? Él es el primogénito de Dios. Es importante eso porque siempre necesitamos ver al Mesías, Yeshua, en todo la Torá. Dice la Escritura que Yeshua es la Torá viva. Correcto. Por lo tanto, tenemos que siempre relacionarla con él. Es correcto. Y además ahí lo dice también, lo dice claramente que era para recordar que la última plaga fue la muerte De los de los primogénitos. Entonces realmente era parte del recordatorio. Es correcto, sí. Lo que pasa es que cuando el Señor hace algo en la historia y se encarga de que se escriba, normalmente no tiene solo un significado. Así es. Tiene mucho peso adicional, que solo lo descubres no si lees por encimita, sino que si oras antes de empezar a leer, para que el Señor te dé revelación o busques otros recursos que te enriquezcan en el Señor. Eso es lo que hace que hay gente atea que ha leído la Escritura y se ha convertido. ¿Por qué? Porque han encontrado las respuestas a todas las preguntas que tiene la mente en la Torá. La Torá responde todo. Sí, tratamos precisamente lo que estamos tratando con esta enseñanza y, bueno, y con todas las que han habido, es traer la mayor cantidad de información posible para cubrir la mayor cantidad de dudas o preguntas que las personas podamos tener. Incluso, por ejemplo, ¿quién se para a decir por qué un burro sí, por qué un burro no? Pero vamos a explicar el por qué. Y por qué el primogénito es importante y por qué el resto no. No es que no sea importante, todos somos importantes. ¿Sí? Y efectivamente lo que dice el pastor, ¿dónde estaba Jesús en esta historia? Porque Jesús es el primogénito. Y a través de su consagración y de su sacrificio que todos los demás somos redimidos. Ahora, hay otra enseñanza que ponen un paralelo y a nosotros nos ponen como el burro. Que no merecíamos ser salvados porque estábamos impuros, pero un cordero nos redimió. Amén. También. Importante. ¿Sí o no? Ahí está. ¿No es Jesús el cordero del mundo? El Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Ajá. Ahora, Dios siempre está en lo primero. Ejemplos, las primicias, los diezmos, que deberían ser lo primero que separes, las gavillas de los primeros frutos, el primer día de la semana, Shabbat, ¿sí? Etcétera. Y esto no quiere decir que si le damos lo primero de todo, el resto, o el 90%, en el caso del diezmo, es nuestro para hacer lo que queramos. De la misma manera como todo aquel que no es primogénito también le pertenece al Señor, todo lo demás que queda también le pertenece. Por eso es importante que seamos buenos mayordomos. Amén. ¿Sí? No es que yo doy el 10% y con el otro 90% hago lo que quiero, no, todo le pertenece. A veces nos olvidamos de eso. Ya cumplí, con lo demás hago lo que me dé la gana, no me vengas a decir qué hago con lo que tengo, con lo que es mío. Y no funciona así. Si hasta cada respiro que tú das le pertenece. Nos olvidamos de eso. No sé por qué tanto silencio. ¿Por qué estamos aprendiendo? Ya. Ok. Éxodo 13, del 17 al 18. Y aquí te voy a pedir los mapas, Marquito. 13, de nuevo. 13, del 17 al 18. El camino del desierto. Leí hasta el 16, hasta el 15 leí. ¿Quieres que vuelva a leer? Hasta el 16 le dice, sí está bien. Desde esta ceremonia, el 16, servirá como una marca grabada en la mano o en la frente.
Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Si lo habías leído, pero voy a aprovechar que lo repetiste. Se dan cuenta que el Señor vuelve a repetir, y no es casualidad de pronto que lo vuelva a leer el pastor, para recordarnos que el Señor tenía un énfasis especial en hacer el hincapié en esa frasecita. Ahora, en Apocalipsis se habla de una marca. La gente está esperando que la bestia marque a la gente. Pero realmente no va a poder marcar a la gente que ya está marcada. Pues no puede poner dos marcas. ¿A quién le van a marcar? Van a marcar al que realmente no conoce esto. Porque si tú conoces esto y practicas las fiestas, como dice el tercer mandamiento, o cuarto, santificar las fiestas, si lo estás cumpliendo, ya está marcado. O sea, no puede haber otra marca. La marca de Cristo es una marca que no puede ser borrada. Además, si estás conectado todo el tiempo, vas a estar pendiente y vas a estar pilas de que no te dejes engañar. ¿Por qué la gente está muy... Porque el enemigo no va a venir a decirte, oye, ven que te voy a marcar. Va a ser muy sutil, como cuando nos tienta con los pecados, es lo mismo. Él no se parece con cachito, con cola, con un trinche y es de color rojito. No, señor, esos son los cartoons. Él es muy sutil, muy suavecito. Y es más, se disfraza de que es algo bueno para que cometas el error. Porque la palabra te dice claramente que va a tratar de engañar incluso a los escogidos. Así es. Y lo está haciendo. Y a muchos sí los está haciendo. Entonces tú puedes ser escogido. Punto importante, tú puedes ser escogido y no estar atento. O sea que no depende de que te escojan, sino de qué tan atento estás. ¿Amén? ¿Qué tan instruido estás? ¿Qué tan instruido estás? Entonces ahora sí vamos a Éxodo 13. ¿Qué tan seguro estás de que la marca que tienes es válida? Porque sin el conocimiento de eso, tú sigues pensando, ¿hay cuánta gente en el mundo esperando el asunto de la marca, cuando ya la marca está dada? Bueno, la palabra dice, cuidado al que se crea que esté seguro. Claro, pero lo importante es que si tú estás conectado, como dijiste, Eso es entonces la marca ya está, pero tú, si no conoces, no sabes que está marcada. El Shabbat habla de una marca, Isaías 58 habla de una marca, habla de que nuestra marca es el Shabbat, nuestra marca ahorita habla de que está grabada la fiesta en la frente o en la mano. Como señal de recordación. Como señal de recordatorio. O sea que realmente es importante que nosotros entendamos el lenguaje que se está usando en la Escritura. Porque Apocalipsis, ¿de dónde viene? Directamente de la Escritura, viene la Torá, sale de todo. Es correcto. Por eso cuando hacemos evangelismo nos damos cuenta que hay muchas personas que dicen que recibieron al Señor y le preguntas dónde vas a ir y no están seguros. O le preguntas el por qué, a pesar de haber recibido al Señor, porque yo no mato, porque yo no robo, creen que todavía siguen creyendo esa dualidad de que es por obras. Ahí no aplica lo que el pastor está diciendo. ¿Estás seguro? Por eso es que existe la seguridad de salvación. ¿Estás seguro de que lo que hiciste te asegura un espacio en el cielo? Y la gente lo utiliza, la gente equivocada lo utiliza con la finalidad de meter el miedo o engañar. Correcto. Cuando no estás bien informado, es una herramienta que utiliza el enemigo para distraerte, para engañarte, para manipularte. Acuérdense lo que hizo en el jardín del Edén, manipuló la palabra y los agarró fuera de base. Quiso hacerlo con Jesús y salió tostado. Ahora, ¿como quién estás? ¿Como el primer Adán o como el segundo? ¿Sí? Sigamos. Ahora, Éxodo 13, 17 y 18. Del subtítulo que le pone acá desviación de Israel en el desierto. Un parte importante. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso, Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto con un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José,
porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, llévense aquí mis restos con ustedes. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los tiraba duro. Creo que te estás yendo ya de más. Estás como por el 20-21. Sí, ya estoy en el Sí, vamos a parar un ratito ahí. Okay. Inicialmente era 17-18, ya y después venía el 19 solo, vamos a cogerlo juntos. Okay. Marquito, ¿puedes poner el primer mapa, por favor? Está. Ya, ok. En lo que van sacando, ustedes logran ver la línea roja, me imagino, con facilidad, ¿verdad? Sí. Ok. Ven aquí que hay una flecha negra. Ajá. Bueno, no sé si la miran a ver, pero aquí hay una flecha negra. Y no soy yo ni la sombra. ¿Ok? La flecha negra de ahí. Parece parte del mapa. Parezco parte del mapa. Pero no. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está hablando la enseñanza ahí es que la Canaán, que no se ve, está ahí arriba por donde termina más o menos la línea roja. Por eso dicen que la ruta más fácil era coger esos rojitos de ahí, pegadito al mar, y seguías por allá de arriba. Y esa ruta se llamaba Vía Maris. Ya existía y era súper fácil. Gracias, Marco. Pero no. El Señor lo que hace, como ven en la flecha negra, que espero que ahora sí la vean, el Señor los trae por este lado y bajan por aquí. El monte Sinaí más o menos está por acá, por esta zona. Y después siguen subiendo. Vienen por este lado, cruzan el Mar Rojo aquí y siguen para allá arriba. Ok, si pueden poner el siguiente mapa, te lo agradezco, Marquito. ¿Sí ven? Nos hace bajar por aquí. Bajan, llegan al monte Sinaí, luego suben y cruzan. Y luego, después de esto, que ya ahí nomás para el mapa que tenía, siguen para el camino para Canaán. Ahora, tiene sentido, existiendo una ruta que ya era sencilla, más corta, y es más, era un camino que ya estaba preparado, o los egipcios seguían esa ruta. Pero ¿por qué el Señor les hizo dar todo ese vueltón? Vamos a ver. La ruta más rápida, fácil y directa era por el noroeste, como la ven en la línea roja, a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, que pasa por Filistea. ¿Les suena ese nombre? Ok. Parte de lo que se conoce hoy como Gaza, nombre que también nos suena. Palestina. Sí, es parte de la franja de Gaza. Sí, Palestina. Incluso existía un camino ya construido para ese viaje que se llamaba Vía Maris. Sin embargo, uno de los tantos problemas, es que estaba lleno de estaciones militares egipcias. ¿Sí? También, así como que era la ruta más fácil para abandonar Egipto, también era la forma más fácil de volver a él. ¿Sí? Por eso es importante que lo que dijo el pastor, la desviación, lo desvió. ¿Correcto? También los filisteos iban a repeler el paso de los israelitas y Dios sabía que el pueblo se desmoralizaría e intentaría volver. Si no, recordemos todas las quejas que más adelante, conforme vayamos avanzando en eso, pero ya sabemos la historia, todas las quejas que se presentan de ese pueblo. Malagradecido y olvidadizo. Si hubiese regresado a la primera. Es la descontaminación que teníamos que tener, que tenía que tener ese pueblo de la vida de esclavitud que tenía. Bien, vamos para eso. ¿Sí? Historia por lo que los envía por otro camino. De esa forma se alejarían tanto de Egipto que les sería muy difícil pensar en un eventual regreso. Si hubiese sido rápido y fácil, den por seguro que lo hubiesen intentado. Seguro. Pónganlo en serio. ¿Sí? Otra razón muy importante, que es la que quería mencionar, es que Dios quería que se enfrentaran con circunstancias en las que para poder sobrevivir tendrían que presenciar milagros constantemente. De esa forma aprenderían a tener fe, pues verían a través del maná, el agua y de la constante protección contra las inclemencias del clima, etc., que Dios es omnipresente y todopoderoso. O sea que si tú te preguntas por qué estoy pasando por esto, es porque capaz el Señor desvió tu camino para que desarrolles fe y aprendas a confiar. Para que dependas de algo sobrenatural y no te confíes en tus propias fuerzas. El Señor te va a llevar hasta un punto, por un camino, para que no te confíes en que tú eres lo suficientemente inteligente, fuerte o capaz, y entienda que solamente algo sobrenatural te puede sacar de ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Va tomando sentido por qué lo desvió. En el verso 18 vemos que su problema no era la falta de espíritu combativo, porque salían en formación de combate, sino que su ánimo
era su flanco más débil. Por eso el enemigo también nos ataca por ese flanco, por el ánimo, el doble ánimo o el desánimo. Todo va bien, se complica un poquito y ¡pum!, nos bajoneamos, dejamos de confiar, dejamos de creer. ¿Por dónde crees que el enemigo te ataca constantemente? A través, normalmente, de las personas que están más cerca a ti, te van a poner trabas, te van a poner complicaciones. Las situaciones que se te van a presentar son ¿para qué? Para desanimarte. Ese es el problema que tenía Israel. No es que no fueran, no tuviesen un ánimo bélico. Ellos ya van a ver en la historia y lo han visto. Ellos eran rebeldes, pleitistas. El problema no era ese, el problema era su ánimo. Nosotros tenemos que aprender de esta historia, a no tener doble ánimo ni a desanimarnos. Cada vez que pase algo así, recordemos esta historia. Y si es tan fácil decir realmente, oye, ¿cómo es posible que después de ver todo eso se desanime? Aplícalo en tu vida en ese momento. Éxodo 13:19 es cuando el pastor leyó que Moisés se llevó consigo los restos de José. En este versículo como tal se explica solo. Déjeme que yo le voy a releer la parte que tengo aquí. Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras. Las palabras de José fueron: pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos. Y este versículo, como les menciono, nos muestra varias cosas. La confianza que tenía José en su Dios, el compromiso de Moisés, porque pudo haber simplemente ido por su gente y salir, pero le cumplió, ya que el pueblo estaba más enfocado en salir rápido, en cargar los restos, y Moisés fue quien se encargó de todo eso, porque ahí la palabra dice que Moisés llevó consigo los restos de José. O sea, tienes una responsabilidad, los que son líderes, tenemos una responsabilidad, más allá de la responsabilidad en general. Todos tenían que salir, pero él tenía una responsabilidad mayor, llevarse los huesos también de José. No se desenfocó, no se olvidó de ningún detalle. Dios no se olvida de ningún detalle, y Dios le cumplió a ese José. Pues dijo, tengan por seguro, y así fue. Bueno, nosotros tenemos esa misma confianza. Es fácil decir amén cuando ya salimos del problema. Y lo digo no por la persona que lo haya hecho, por experiencia propia. Cuando sale dice, yo sabía que el Señor me iba a sacar. Pero cuando está empezando el problema, cuando estás a la mitad del problema, hermano, seamos realistas. A veces flaqueamos un poquito. Por eso el Señor siempre nos manda a recordar. Exactamente. Siempre nos está recordando. Por eso el Señor siempre dice, recuerde, todos son los recordatorios, por eso celebramos las fiestas. Las fiestas tienen la tendencia siempre a dejarnos saber lo que Dios ha hecho con nosotros. Correcto. Por eso es que el Señor hizo tanto hincapié, recuerden, quién y cómo. ¿Quién y cómo? Parece que los israelitas tenían mala memoria. O memoria selectiva. Vamos a Éxodo 13, 21-22. Ok, dice así. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Yo a este capítulo o a esta parte le puse el GPS de Dios, porque es God's Positioning System. El GPS de Dios, donde Él marcaba, el pueblo tenía que ir. Bueno, el GPS, vamos a poner el GPS, God's Positioning System. ¿Ok? Vemos que cuando seguimos a Dios, Él no solo provee la dirección, sino que provee protección y provisión que necesitamos. No era casualidad que fuera una de nube y una de fuego. Dice, de día nos protegió del sol con una nube, y en la noche oscura del desierto. Pues ustedes se imaginan en el desierto qué es. ¿Han visto calles donde se apagan las luces de la calle como tal? No es súper oscuro que uno dice que parece la boca del lobo, que no ve nada de nada. En el desierto es algo así, de noche.
Eso sí es oscuro. Eso es como que así. Pero la columna de fuego estaba ahí delante, no solamente para darles calor en las noches frías, porque las noches frías del desierto son frías. Ahí es cuando hace calor y cuando hace frío. Entonces los calentaba y además de eso les daba la luz para que siguiesen. Porque dice que ellos caminaban de día y de noche. Obviamente en algún momento tuvieron que tener descanso, pero era tacate, siguiendo el camino por donde el Señor los iba a llevar. Si ellos hubieran arrancado y seguir ese GPS, ¿saben qué hubiera pasado? Hubiesen llegado a un punto del Mar Rojo donde no hubieran podido cruzar. El Señor sabía exactamente dónde era el lugar por donde tenían que pasar. Y está demostrado por la historia y por los geólogos que hay una parte en el Mar Rojo que el piso debajo del mar es un poquito más alto y sopla el viento de manera tal que puede tranquilamente haberse abierto y el pueblo haber cruzado. O sea, Dios sabía exactamente por dónde tenía que pasar. Esa es la importancia de seguir la dirección, porque si no la sigues, te pierdes tu milagro. ¿Sí? Ahora, volvemos a decir, si nosotros viéramos todas estas señales, si fuera de los milagros que ya vio cuando todavía estaba en Egipto, ahora tú tienes una columna de fuego y una columna de nube que te guían el patrón, te guían el camino, ¿sí? Si nosotros viéramos cosas como estas, señales que no podríamos ser capaces de dudar nunca más de Dios, ¿cierto? Nosotros diríamos, bueno, si yo veo una señal como esas, les pregunto a ustedes, si ustedes ven que el Señor les dice sigue y ves la columna de nube durante el día, te dice sí y vas y la sigues, y luego a la noche, uy, la de nube ya no está, apareció una de fuego y sigues a la de fuego, ¿tú podrías dudar de la existencia de ese Dios? Hipotéticamente no. Hipotéticamente no. Pero definitivamente, Sí. por el plan de Dios de perfeccionarnos, de perfeccionar a ese pueblo, tenía que ocurrir de esa manera. Efectivamente, pero la razón por la que estoy preguntando esto tan sencillo y tan lógico es, ¿Israel volvió a dudar luego en el desierto? Sí, por supuesto. ¿Nosotros somos diferentes? No. Peores. Algunos pueden decir que peores. Ahora yo les invito a guardar esta pregunta para las semanas que vengan en el futuro. ¿Podremos aprender de esta historia? Deberíamos. Quiero compartir algo importante aquí. Dice que Dios hizo algo aún mayor que las columnas de nube y que la columna de fuego. Porque la columna de nube y de fuego estuvieron por un tiempo y tenían un propósito y terminaron. Ahora Dios hizo algo eterno, el sacrificio de Jesús en la cruz. No volvamos a dudar del amor que Dios tiene para con nosotros. Lo que Dios hizo con su Hijo, lo que Jesús hizo en la cruz es mucho más grande que todas esas 10 plagas, es mucho más grande que la columna del fuego, mucho más grande que la columna de nube. Y decimos que creemos en un Jesús y nos atrevemos a dudar de si nos ama o no nos ama. Y ese sacrificio sí fue eterno. Cuando tengas esa falta de identidad y no estés claro de que si te ama o no te ama, si eres hijo o no eres hijo, o si eres hija o no eres hija, acuérdate lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es eterno. Usemos la libertad y la esclavitud que tuvimos y que nos dio mediante Jesús, no para hacer lo que nos dé la gana con esa libertad, sino para ser libres, para servirle y adorarle todos los días de nuestra vida. Dios nos dio libertad, no libertinaje. Todos los que estamos aquí ya recibieron al Señor, gracias a Dios, por lo que puedo ver. Pero quiero dejarlos con un pensamiento. Esto me lo dio casi al final. La diferencia entre religión y relación, que es lo que nosotros inculcamos mucho aquí. La religión soy yo tratando de sujetarlo y de no soltarme. Yo buscando que agarrar su mano y no soltarme. Tarde o temprano me termino soltando porque yo no tengo fuerza. Pero en una relación, Él me sujeta. Nunca se cansa y no me suelta jamás. Hay una diferencia muy grande entre que yo me agarre de Él y otra que Él me agarre. Confío más en que su mano, que es más fuerte que la mía, en su mano yo estoy más seguro. Y estoy más seguro que si Él me coge, que si yo me agarro de Él.
Ahora, ¿en qué confías más? ¿En tu mano o en la mano de Él? Yo les invito, hermanos, a que si algo vamos a aprender esta noche de esta enseñanza, es que no solamente lo primero le pertenece, todo le pertenece. Amén. Que con lo primero bendices todo lo demás. Que Él no quiere lo primero para quitártelo, sino para poder bendecir lo que tú vas a hacer mayordomía. Que podamos entender que Dios cumple sus promesas. Y que nos vayamos de aquí recordando todos los días de que Él no te abandona, de que Él está ahí. Si Él te dice, ve por aquí, vaya sin dudar, porque te va a dar la protección, los recursos, todo, y te va a dirigir por el camino correcto, siempre para tu bien. Y que mientras Él está agarrándote a ti, estás seguro. Amén.